Ya, ahora sí, disculpen, había olvidado comenzar a grabar. Entonces estamos viendo este ejercicio y tenemos que elegir 3 instantes. Entonces, o sea, no elegimos, sino que nos dicen, el primer instante es el inicial, cuando recién sale de resorte. El segundo es cuando, entonces voy a dibujarlos acá. Este sería el primer instante. Segundo instante es cuando el resorte justo sale de la zona de roce, acá. Y el tercer instante es cuando después se detiene por completo, es decir, cuando va el resorte, ¿cierto? Se vuelve a comprimir y después llega aquí, que es hasta la mitad. Entonces vamos a anotar, marcar con azul. A ver, voy a correr un poco este coeficiente roce. Justo aquí es la distancia de medios. Entonces tenemos que elegir esos 3 pasos. Entonces, en los pasos de modelación partíamos haciendo, ¿cierto?, nuestro sistema de gráficos de barra. Entonces vamos a hacer 3 gráficos. Entonces esta sería la energía mecánica del instante 1, la energía mecánica del instante 2 y la energía mecánica del instante 3. Tendríamos la energía cinética y la energía elástica, ¿cierto? Porque si fijamos aquí, nuestro I igual 0, justo a nivel del suelo, no hay ningún cambio en la energía potencial aparte, y también podemos fijar lo que sea 0, entonces no vamos a tener energía potencial. Entonces ustedes me van ayudando para que les sirva de práctica también, no solo ver, sino que participar un poco. Ya, ¿con cuál energía partimos en el instante 1? ¿Cierto? Todo va a ser energía potencial elástica. Entonces digamos que partimos algo con 3 líneas. Y después, en el instante 2, que es cuando recién acaba de pasar por la zona de roce, ¿qué energía tiene? Cinética, ¿cierto? Pero va a ser la misma que la inicial. No, ¿cierto? Se va a perder energía. Entonces, supongamos, no sé, que quedó hasta acá, quedó muy poquito. Bueno, eso da lo mismo porque es cualitativo, ¿cierto? Esta parte. Entonces ya nos damos cuenta que no es la misma, ¿cierto? Va a ser diferente. Y después, en el último gráfico, ¿qué energía hay? Exactamente, no hay ninguna, ¿cierto? Porque es cuando se detiene en la zona de roce, entonces, bueno, no está en contacto con el elástico, con el resorte no hay energía potencial elástica y obviamente está quieto, así que no hay nada, 0 acá. Entonces también aquí lo que pasa es que después cuando se devuelve, ¿cierto? Y pasa por este pedacito de la mitad de la zona de roce, pierde toda la energía, entonces aquí también, ¿cierto? No es la misma energía. Entonces ahora el siguiente paso sería plantear simplemente decir las expresiones, perdón, escribir las expresiones para cada una de las energías. Entonces, por ejemplo, la energía del instante 1, que era igual a la energía potencial elástica. ¿Se recuerdan cómo era la expresión para la energía potencial elástica? Exactamente, un medio, bueno, casi eso al cuadrado. Un medio de la constante elástica del resorte por lo que se comprimió al cuadrado. En este caso se comprime una distancia S, ¿cierto? Que es lo que dan y que queremos encontrar. Perfecto. Después, la energía en el instante 2 va a ser igual a la cinética, ¿cierto? Y será igual a un medio exactamente de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en el instante 3
simplemente cero, no hay nada, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora, digamos que si tenemos primero los pasos, ¿cierto? Tenemos el paso 1, que era el dibujo, ¿cierto? La representación pictórica. El paso 2 son los gráficos de barra. El paso 3 sería la expresión para cada una de las energías en los instantes. Y el paso 4, que es el más importante, es escribir cuáles son las ecuaciones de la energía, ¿cierto? Por ejemplo, ya vimos que en el primer caso, entre el instante 1 y el instante 2, no se conserva la energía, ¿cierto? Es decir, que el delta energía, ya vamos a poner acá, entre el instante 1 y el instante 2, es distinto de 0, ¿cierto? Y eso es igual a qué sería esa diferencia de energía. Al trabajo de roce, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual al trabajo de roce. Entonces de aquí, este delta, ¿cierto? Es igual a la diferencia entre la energía posterior, que sería dada por el instante 2, menos la energía en el instante anterior. Y eso sería igual al trabajo de roce. Pero si recordamos a qué es igual el trabajo de roce, por definición, va a ser igual al producto punto, ¿cierto? Entre la fuerza de roce y el vector desplazamiento, ¿cierto? En este caso sería el vector D, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir así. Perfecto. Pero a su vez, el producto punto entre dos vectores se podía escribir como la magnitud, la multiplicación de la magnitud de cada uno de estos dos vectores por el ángulo, el coseno del ángulo que hay entre ellos. En este caso es 180. A ver, primero vamos a responder por qué el trabajo de roce. Bueno, cuando tenemos energías no conservativas, si se recuerdan, pasaba que... perdón, ¿qué dije? Cuando había, fuerzas, no energía. Cuando hay fuerzas no conservativas, ¿cierto? Como lo dice el nombre, no se conserva la energía, ¿cierto? Entonces no es igual de un instante a otro. Entonces uno tiene que identificar dónde es que se pierde la energía. En este caso, la única situación donde se pierde la energía, si despreciamos, por ejemplo, el roce con el aire, sería esta zona que está acá, que es una zona, un pedazo que está entre medio de todo esto, que tiene una distancia D en donde hay roce. Entonces, ahora, ¿por qué a lo mejor tu pregunta va más como a un nivel de concepto? Porque eso lo demostramos hace tiempo, es un teorema en el fondo. Cuando un sistema es conservativo, siempre se va a conservar la energía, ¿cierto? Pero cuando no es conservativo, uno puede demostrar que la diferencia de energía va a ser igual al trabajo generado por esa fuerza no conservativa. En este caso sería la de roce. ¿Ahí estaría claro, Tomás? Bien, entonces, como les decía, el producto punto se puede escribir como la magnitud de los dos vectores, ¿cierto? Y el coseno del ángulo entre ellos. Fíjense que el coseno es 180, ¿cierto? Porque la fuerza de roce se opone al movimiento y el vector va en la dirección del movimiento, ¿cierto? Entonces esto, si se dan cuenta, el coseno 180 es lo que le da el signo negativo a esto. Entonces esto sería igual a menos. Y la fuerza de roce, ¿a qué sería igual en este caso? Es muy sencillo. No es un plano inclinado, simplemente hay una superficie horizontal, ¿cierto? Recta. ¿Cuál sería a qué sería igual la fuerza de roce? Exactamente, el coeficiente de roce cinético por la normal, ¿cierto? Por D, bueno, coseno 180 dijimos que era menos. Aquí también podemos reemplazar, ¿cierto? Lo que teníamos, esto era igual a la energía cinética menos la energía potencial elástica del instante 2, ¿cierto? A su vez, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial elástica un medio de K por S. Y a la vez, la normal sería igual a que, si yo hago aquí un pequeño dibujo, ¿cierto? Tengo la caja, tengo el peso hacia abajo, igual a mg, y tengo la normal hacia arriba, ¿cierto?
Entonces aquí simplemente yo sé que este objeto no está acelerando hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Entonces desde la conservación, perdón, desde la segunda ley de Newton, yo puedo decir que la normal en magnitud es igual al peso, ¿cierto? N es igual a mg, lo que sabemos desde el comienzo de las clases. Entonces aquí podemos reemplazar también, y esto entonces vamos a poner aquí un medio de m, velocidad al cuadrado, menos un medio de la constante elástica por ese cuadrado es igual a menos mu sub s por la normal, que es mg por d. Entonces esta sería la primera ecuación que tuvimos de acá, del balance. Vamos a poner la ecuación estrella. Y después tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Porque tenemos la ecuación que compara el instante 1 con el instante 2 y también la ecuación que compara el instante 2 con el instante 3, ¿cierto? Aquí vamos a hacer una separación. Entonces después tenemos que la diferencia de energía entre el instante 2 y el instante 3 claramente es diferente, ¿cierto? Porque aquí es una cierta cantidad y aquí es 0. Y nuevamente va a ser igual al trabajo de roce. ¿Por qué? Porque el instante 3 es cuando ya se devuelve de este siguiente resorte, ¿cierto? Estos resortes son ideales, no se pierde energía. Entonces después llega hasta acá, justo hasta la mitad de la zona de roce. Entonces perdió toda esta energía en este lado de acá. Entonces nuevamente va a ser este trabajo de roce que no es el mismo que el anterior, ¿cierto? Porque en este caso, el trabajo de roce, bueno, va a ser nuevamente la fuerza de roce, pero ahora la distancia es menos, ¿cierto? Es de medios. Y aquí tenemos la diferencia, ¿cierto?, de energía en el instante 3 menos la energía en el instante 2. Esta energía en el instante 3 es 0, ¿cierto? Y la otra es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética. Y la fuerza de roce va a ser nuevamente, podemos escribir igual usando el producto punto, ¿cierto? Va a ser la fuerza de roce, que ya sabemos que es mu por la normal de medios, ¿cierto? Y por el coseno de 180, que es menos, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me va a dar un menos, y aquí me va a dar un signo menos, ¿cierto? Entonces lo podemos eliminar y voy a obtener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a mu sub s por la normal, que también de nuevo es mg, ¿cierto? En la misma configuración en ese sentido, por d medios. Entonces tenemos esta siguiente ecuación, que le llamamos doble estrella. Entonces ahora fíjense que podemos nosotros, las cosas que sabemos son la masa, el coeficiente de roce, sabemos la distancia. Entonces, por ejemplo, desde esta ecuación podemos despejar la velocidad y saber cuánto es la velocidad en términos de estas expresiones, y después también reemplazar directamente esta expresión para la energía cinética en la ecuación de una estrella y despejar cuánto vale S, que es lo que nos pide. Entonces, desde la ecuación de dos estrellas, podemos despejar S. Fíjense que nos va a quedar velocidad al cuadrado, los dos se me van a ir, ¿cierto? Se me van a ir los m. Voy a tener que b al cuadrado es s por g por d, y por lo tanto la velocidad simplemente va a ser la raíz de esto. Bueno, más bien la rapidez, ¿cierto? Es la magnitud de la velocidad. Entonces ahí tenemos cuánto es la velocidad que tiene justo después de salir. Y reemplazando la ecuación 2 estrellas en esta, en la 1, reemplazamos toda esta expresión, ¿cierto? ¿Para qué vamos a meter el b adentro, ¿cierto? Si es lo mismo. Entonces, vamos a dejar este en un solo lado, ¿cierto? Lo vamos a pasar para allá, entonces vamos a tener un medio de k por s al cuadrado, va a ser igual a esto, ¿cierto? La energía cinética, que es igual a esto, que es igual a mu sub s mg de medios, y más mu sub s mg por d. Entonces, bueno, aquí podemos eliminar los dos. No, perdón, aquí ver. Moviendo.
Simplemente que aquí hay que hacer... esto tenemos un medio más 1, son 3 medios, ¿cierto? Mu sub S, mg, y ahora sí se nos van los dos. Entonces aquí podemos despejar ese cuadrado. Ese cuadrado va a ser igual a 3 mu sub S mgd sobre K. Y por lo tanto el S, ¿cierto?, va a ser la raíz de esto. Entonces la compresión inicial de resorte es la raíz de 3 veces la de coeficiente de roce por mg por d y por K, y dividido en K. Ya, era bien sencillo el ejercicio. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, nos hubiésemos dado otro instante, como por ejemplo el instante acá, podríamos haber calculado cuál también era la compresión de este segundo resorte, ¿cierto? Que no va a ser la misma que la inicial porque aquí se pierde energía. Y también después podríamos haber calculado cuál es la velocidad que tiene justo antes de llegar a la zona de roce. La idea es que siempre es la misma fórmula, ¿cierto? Es tener bien claro los instantes, cuáles son las energías, calcular bien las ecuaciones, identificar los trabajos y ya tenemos todo. A ver, aquí dice, Tomás, cuéntame. Como lo de... ¿Cómo fue eso? Lo que hice como una especie de cuadradito con las ecuaciones que cuando estábamos estudiando la dinámica del cuerpo rígido. Ya, a ver si hacemos un resumen de todas las cosas. Tomás me está viendo si podemos hacer como una especie de... Aquí, espera. Joan me dice, disculpe, tenemos 3 incógnitas. No tenemos 3 incógnitas, tenemos solo 2, que sería S y la velocidad. A ver, cuando no... sí, perdón. Sí, exactamente. Para resolver que un sistema se resuelva de forma correcta, necesitamos la misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones. O si no, nos va a faltar información para poder resolverla. Ya, entonces, a ver, tratemos de hacer un cuadrito. A ver, vamos a hacer en otra página. Entonces teníamos... A ver... Cuando teníamos solo fuerzas conservativas, los de cinemática, pero eso fue del primer certamen. A ver, ¿cómo? Perdón, Tomás, no entiendo tu pregunta. No, cinemática. Es que no hay que confundir cinemática con dinámica. Mejor ahí va el problema. Porque cinemática tiene que ver con el estudio de las ecuaciones de movimiento, no como es el tema de la fuerza. Por ejemplo, no sé, porque la aceleración sea tal ecuación del tiempo. Eso es cinemática. Y la dinámica tiene que ver con lo que pasa con las fuerzas, con los torques. Entonces, por eso uno dice la dinámica del cuerpo rígido. Estamos estudiando las fuerzas que interactúan ahí y los torques que generan. Entonces, en una dimensión no podemos estudiar torque, ¿cierto? Necesitamos 2 dimensiones mínimo. Entonces, ahora lo que entra para el certamen es desde trabajo y energía cinética, conservación de la energía, momentum lineal y también conservación de energía cuando hay cuerpos de rotación, digamos, tenemos el sólido rígido y podemos estudiar sistemas energéticos y estudiar su dinámica. Eso. Entonces entra desde trabajo y energía. Entonces, claro, y me salté, lo voy a escribir acá. Entonces, a ver, para hacer un resumen, cuando tenemos solo fuerzas conservativas, la energía mecánica total de un sistema se conserva. Si hay fuerzas no conservativas,
la energía de un sistema no se conserva entre dos instantes y la diferencia de estos dos instantes va a ser igual al trabajo realizado por esta fuerza externa, por esta fuerza no conservativa. Ahora, previo a esto, teníamos el tema del teorema del trabajo de energía cinética. No sé si se recuerdan que era un teorema muy sencillo. Este teorema me decía que el cambio en la energía cinética de un cuerpo o de un sistema era igual al trabajo realizado por una fuerza externa. En este caso, yo no estoy estudiando como la energía total del sistema, ¿cierto? Porque fíjense, estoy comparando la energía cinética. En el fondo estoy diciendo, solo es interno al sistema el objeto en sí. Y todas las demás fuerzas, como por ejemplo pueden intervenir la Tierra con su campo gravitacional o elásticos, resortes, todo eso va a actuar como un trabajo externo. Entonces, si es que hay un cambio en la energía cinética, significa que hubo un agente externo que realizó un trabajo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el signo del trabajo, ¿cierto? Porque el signo puede ser positivo o puede ser negativo. Eso va a depender con la dirección, ¿cierto? Recuerden que el trabajo se define como una fuerza, ¿cierto? Como el producto punto entre una fuerza, en este caso la fuerza externa, que no necesariamente la fuerza rosa, puede ser cualquier fuerza, por el desplazamiento, ¿cierto? Por el producto punto del desplazamiento. Entonces, en este producto punto va el signo, porque si las fuerzas van, la fuerza y la dirección de este desplazamiento van en la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. Pero si la fuerza va en la dirección contraria, o al menos una componente va en la dirección contraria, entonces el trabajo es negativo. Entonces aquí va el signo y es muy importante que usted ahí lo vea. Ya, eso con respecto a las energías. Con respecto al momentum, ¿qué podríamos decir? Algo muy importante. Cuando no hay fuerzas externas, teníamos que en la cantidad de momentum lineal se conservaba. Se recuerda que esto venía de acá, que teníamos que la sumatoria de las fuerzas, a ver, no quiero hacer todo el desarrollo de nuevo, pero cuando teníamos que esto era igual a 0, ¿cierto? Pero a su vez, a ver, no, ¿cómo era que lo hacíamos? Claro, que tenemos lo siguiente. Sabemos de la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas es cierto igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración, si es que cambia de forma constante, lo podríamos escribir como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Además, cuando estamos considerando que la masa es constante, y aquí vamos a también decir y que delta M es 0, o sea que la masa del sistema no cambia, entonces yo puedo meter la masa que es constante dentro de esta derivada y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la sumatoria de las fuerzas se puede escribir como la derivada total con respecto de la derivada total de la masa por la velocidad, pero nosotros habíamos identificado esto de acá, la masa por la velocidad, como el momentum, ¿cierto? Entonces de aquí venía esto. Entonces, si no hay fuerzas externas, o más bien, claro, que cuando uno habla de fuerzas externas, se refiere a que en el fondo la sumatoria de las fuerzas son 0, ¿cierto? Porque las fuerzas internas de un sistema siempre van a ser 0, ¿cierto? Todas las fuerzas que actúan en mí son 0. Pero si hay fuerzas externas, entonces el momentum no se va a conservar porque este delta es distinto de 0. No sé si se entiende la explicación o si se recuerdan. En el fondo, cuando no hay fuerza externa, implica que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y por lo tanto esta derivada no cambia, es constante y por lo tanto el momentum se conserva. Ahora, en caso contrario, si es que hay fuerzas externas, entonces no se conserva el momentum y no podemos decir esto de acá. ¿Qué más podemos decir de esto? No sé, podemos recordar algunas cosas, por ejemplo, como la expresión para la energía cinética.
que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la expresión de la energía potencial elástica, un medio de la masa, de la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado. Podemos recordar la energía potencial gravitatoria, que era igual a la masa por G por la altura, ¿cierto? ¿Qué más podríamos tener? Podríamos recordar aquí también la energía potencial, la energía cinética cuando un objeto con dimensiones no despreciables rota, que era igual a un medio del momento de inercia del cuerpo por la rapidez angular al cuadrado. No sé qué otras cosas podríamos... A ver, ¿qué podría faltar acá? A ver, aquí me hace una pregunta. Ya, lo de la regla de la mano derecha tiene que ver todo con torque, en el fondo. Pero miren, en el fondo eso es una convención y nosotros podemos elegir cualquiera de las dos. Pero ayudan un poco en el fondo a visualizar hacia dónde es el giro. Cuando no es muy claro, nos ayuda a visualizar el giro. Es como para hacer el producto cruz. Porque en otras situaciones conviene definir, no utilizar la regla de la mano derecha. Recuerden que la regla de la mano derecha define el giro positivo en contra de las manecillas del reloj. Pero a lo mejor a veces para hacerlo más sencillo y ahorrarse tantos signos, conviene hacer que el giro sea positivo a favor de las manecillas del reloj. No sé si eso se entiende. Ya. Eso, si nos acordamos de alguna otra fórmula, lo agregamos acá al cuadradito. Entonces ahora quería hacerle un ejercicio de momentum angular, perdón, de momentum lineal, de conservación de momentum lineal, porque no lo hemos visto hace tiempo y así recordamos un poco. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio número 2. Ejercicio número 2 es una colisión entre asteroides. Tenemos lo siguiente. Tenemos un asteroide de masa 3m y un asteroide de masa m simplemente. Y uno va viajando con una velocidad v que es horizontal, ¿cierto? Y el otro va viajando con una velocidad que tiene un cierto ángulo que se los voy a indicar a continuación. Entonces, este tiene una velocidad v y este tiene una velocidad 3v, o sea, 3 veces la velocidad de este. Y si yo completo aquí la línea, ellos chocan. Y este es el ángulo que tiene este asteroide. Entonces, después del choque quedan unidos y van viajando con una velocidad que no es la misma, una velocidad con respecto a la horizontal que es beta, y quedan unidos los dos asteroides. Entonces la masa va a ser 4m, ¿cierto? No se pierde la masa. Esto va a tener una masa de 4m y va a viajar con una velocidad final simplemente, o una velocidad de después, posterior, que sé yo, con un ángulo beta. Entonces la idea es construir un modelo vectorial, ¿cierto? Identificando cuáles son los momentum, si es que se conserva o no se conserva, y para calcular cuál es la velocidad final.
Entonces, vamos a asumir que estas velocidades son conocidas, simplemente son variables algebraicas. Entonces, a ver si se recuerdan un poco. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles eran los pasos que habían en este tipo de modelo? Pues esto sería antes colisión, antes de la colisión. Y aquí, justo aquí después, ¿cierto? Está la línea de choque. Después de la colisión. Lo que hacíamos primero era escribir cómo eran los momentos. Porque la gracia de esto es que si vemos acá, no van a haber fuerzas externas interactuando. Entonces el momentum se va a conservar. Entonces, como no hay fuerzas externas, digamos que por ejemplo no aparece de repente una nave y no sé, le tira un campo gravitatorio, por decir alguna tontera, y altera su configuración, sino que van viajando libremente y de repente se estrellan. Como igual que lo que pasa con cuando estamos en las mesas de pool y las bolas chocan, se conserva el momentum total del sistema. Digamos, el sistema formado por las dos asteroides va a ser igual al momentum formado después del choque. Entonces, como no hay fuerzas externas, entonces la cantidad de momentum lineal se conserva. Entonces, hay que establecer, esto me dice en el fondo que el momentum inicial es igual al momentum final, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son estos momentos? ¿Cuál es el momento inicial? Entonces, a ver si ustedes me van a ir ayudando. ¿Cómo sería el momentum inicial? A ver, aquí hay una respuesta. Claro, sería igual al momentum sería igual a la suma de los momentum, ¿cierto? La suma inicial del asteroide de masa m más el momentum inicial del asteroide de masa 3m. Y aquí es súper importante, chicos, recordar que estos son cantidades vectoriales. Yo no puedo aquí ponerlos y simplemente sumarlos, ¿cierto? Porque tienen direcciones diferentes. Entonces, ¿cómo escribimos, por ejemplo, cómo podríamos escribir el asteroide de masa m, su momento? Sabemos que es igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? Pero la velocidad tiene un ángulo alfa. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Va a ser igual a la masa, ¿cierto? Que es m por la velocidad. ¿Cómo escribimos esa velocidad teniendo un ángulo? Exactamente, con el coseno y el seno, ¿cierto? Y con los vectores unitarios en las direcciones y tongo y j tongo. Entonces vamos a tener m por la magnitud de la velocidad, factor, ¿cierto? Coseno de alfa y tongo, más, fíjense que va, si definimos un sistema positivo hacia arriba y para y positivo hacia la derecha para x, tenemos coseno de alfa y tongo más seno de alfa j tongo, ¿cierto? Simple. Y después para el asteroide de masa 3m es más sencillo, ¿cierto? Porque va solamente en la dirección horizontal. No hay ningún ángulo, ¿cierto? Entonces va a ser 3m su masa por la velocidad de la dirección y tongo, ¿cierto? Bueno, esto lo podemos escribir, resumir un poco. Aquí me faltó 3, ¿cierto? Porque la velocidad es 3b la del asteroide pequeño. Entonces es m por 3b. Podemos factorizar todo por 3mb. Y aquí podemos factorizar por 1 más coseno de alfa en la dirección y tongo y más seno de alfa en la dirección j tongo. Ese sería el momentum inicial. Ahora, ¿qué pasa con el momentum final? ¿A qué es igual el momentum final?
a ser igual a la masa, ¿cierto? Que sería 4m, que están todos los asteroides juntos, por la velocidad, que sería simplemente, bueno, esta velocidad final, y podemos escribirlo igual que con para escribir los vectores, lo podemos escribir igual que con la velocidad del asteroide de masa m en un comienzo, porque tenemos un ángulo beta para este, ¿cierto? Entonces lo podemos escribir como coseno de beta y tongo más seno de beta potato. Ya. Ahora que tenemos esto, simplemente una de las formas de escribir esto, ¿cierto? Sería igualar estas ecuaciones y tenemos una ecuación vectorial, la podemos separar en dos componentes, ¿cierto? Y ahí resolverla, o si no, lo que se pide o lo que también es una visualización que ayuda a veces es usar un modelo geométrico, ¿cierto? Porque ¿de dónde sale el modelo geométrico? Sale de esta ecuación. Porque en el fondo el momentum inicial es la suma de dos momentum la suma de dos vectores que tienen que ser iguales a un tercer vector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo escribo eso? A ver, vamos a hacer con azul. Tengo un momentum inicial, el del asteroide 1, ¿cierto? Que va a tener una dirección alfa. Y después tenemos la suma del siguiente momentum, que es la de 3m, ¿cierto? Que va en la dirección y tongo solamente. Entonces lo dibujamos, igual que una suma de vectores, adyacente al primer vector. Y ahora, la suma de estos dos vectores tiene que darme el tercer vector, que es el del momentum final, ¿cierto? Que fíjense que tiene esta dirección beta, que es justamente el vector que sale si yo uno el inicio, ¿cierto? De la suma de los dos primeros vectores, lo voy a hacer con rojo. Es el vector que sale si parto en el inicio, ¿cierto? Y llego al final. Entonces, poniéndole los nombres, este sería el momentum final, este sería el momentum inicial del asteroide de masa m, y este sería el momentum inicial del asteroide de masa 3m. Entonces, ahora, ¿qué me faltaría aquí? Como es un triángulo, identificar los ángulos, ¿cierto? Entonces, claro. Para eso pueden servir hacer algunas proyecciones. Si yo proyecto este acá, ¿cierto? Este es el momentum final, ¿cierto? Si veo mi dibujo, este ángulo de acá es beta, ¿cierto? Este es beta. Por lo tanto, el ángulo de acá adentro también es beta, ¿cierto? Y, ¿cómo podemos identificar este ángulo de acá? Si yo hago aquí la proyección de este vector, ¿cierto? Sobre esta línea horizontal, este ángulo de acá es justamente alfa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está dentro sería el complemento de 180. Entonces, esto sería 180 menos alfa, sería este ángulo de acá, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo encontramos este vector de acá? Más o menos haciendo lo mismo. Fíjense que si yo hago las proyecciones de estos vectores, en el fondo lo que estoy haciendo es, este vector de acá es el resultado de la resta entre alfa y beta. No sé si lo pueden ver. Voy a poner esto acá. Este vector de acá es alfa menos beta. Pero en realidad, por ejemplo, si queremos calcular el momentum final, porque aquí adentro está la velocidad, no nos interesa en el fondo este vector, ¿cierto? Si usamos el teorema del coseno, necesitamos el ángulo opuesto, que sería este 180 menos alfa. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros usamos el modelo geométrico? En el fondo tomamos el triángulo, tenemos los lados, ¿cierto? Que serían las magnitudes de los vectores, y tenemos los ángulos. Entonces aquí nosotros podríamos usar el teorema del coseno, que me dice que, por ejemplo, este lado, que sería PF, en magnitud,
al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados al cuadrado, o sea, P inicial de la masa del asteroide de masa m al cuadrado más P inicial de la masa del asteroide de masa 3m al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de estos dos, ¿cierto? P sub 0m, P sub 0, 3m, y por el coseno del ángulo que está al frente, ¿cierto? Opuesto al lado que queremos calcular, que sería P sub f. Entonces sería 180 menos alfa. Entonces, bueno, aquí hay que reemplazar porque lo que queremos calcular es B, ¿cierto? Entonces, el momentum final en magnitud, ¿cierto? Va a ser igual a 4m B sub D al cuadrado. La magnitud de este va a ser 3mv al cuadrado. El otro es la misma, ¿cierto? 3mv al cuadrado. Aquí vamos a tener menos 2, 3mv son las magnitudes, 3mv, y por el coseno de 180 menos alfa. Entonces esto va a dar, aquí va a dar 16m cuadrado, P sub D al cuadrado, y hay que seguir en realidad en el fondo simplemente hacer el álgebra. Aquí vamos a tener 2 veces, ¿cierto? Este por este. 2 veces 9 m cuadrado b al cuadrado menos 2, y este al cuadrado de nuevo, ¿cierto? Menos 2, 9 m cuadrado b al cuadrado por el coseno de 180 menos alfa. Entonces aquí podemos factorizar, por ejemplo, las masas al cuadrado se van. Vamos a factorizar este 16 con estos 2. Y me queda aquí 8. Entonces voy a tener 8 b sub d al cuadrado va a ser igual. Aquí podemos factorizar por el 9 b cuadrado. Sería factor de 1 menos coseno de 180 menos alfa. Supuestamente el alfa es conocido acá y no sería conocido el beta, así que este teorema de coseno perfectamente nos ayuda a resolver este problema. Entonces aquí ya simplemente sería despejar. Tendríamos que la velocidad de final sería la raíz, ¿cierto? De 9 octavos, ¿cierto? De b cuadrado de 1 menos coseno de 180 menos alfa. Esto debe tener alguna propiedad, debe ser, no sé, seno o algo así. Y bueno, aquí podemos, por ejemplo, sacar el 3 medios, ¿cierto? Por b, y aquí vamos a tener un factor de 1 menos coseno de 180 menos alfa dividido todo en 2. Y aquí tendríamos resuelto el problema. Recuerden que a veces los triángulos salen sencillos y son triángulos pitagóricos y ahí es más fácil, y a veces no. A veces son más complicados. Entonces ayuda mucho a veces usar este modelo geométrico para resolver problemas. Fíjense que el otro, si bien a lo mejor se veía un poco más sencillo, aquí es beta, está dentro del coseno, ¿cierto? Entonces, claro, no sería tan sencillo. ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de problemas? ¿O con respecto a este problema? ¿Les ayudó a recordarse? Si están listos, me avisan y vamos a ver el siguiente.
ver el mensaje. Si los dos van perpendicular, a ver. Tú dices que, por ejemplo, hay uno que va con velocidad así y otro va con velocidad así. Y chocan. Es que, ya, digamos que va con alguna trayectoria así, con un ángulo que no conocemos. Es lo mismo, porque esto va a ser, ¿no es cierto? Va a ser la velocidad, ¿cierto? Velocidad inicial 1, velocidad inicial 2, esta va a ser la velocidad final, ¿cierto? Velocidad final. Que no sé, pues si fueran también asteroides, ¿cierto? Que van así, y aquí me queda un asteroide más grande, nuevamente va a ser lo mismo, porque yo voy a tener un momentum inicial, ¿cierto? Que va a estar compuesto por la suma del momentum inicial del asteroide 1 más el del asteroide 2, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual al momentum final, ¿cierto? Entonces, de hecho, este es más fácil todavía, porque si yo hago la suma de estos dos, voy a tener uno así, ¿cierto? Voy a tener un asteroide que va a partir con un momentum hacia arriba, después le sumo el que tiene un momentum hacia la derecha, y la suma va a ser esta. Entonces, más fácil todavía porque tengo un triángulo rectángulo. Entonces, en vez de usar el teorema del coseno, simplemente uso Pitágoras. Digo que, no sé, por ejemplo, la suma de estos dos lados al cuadrado es igual a esto al cuadrado. O puedo usar seno, coseno, qué sé yo. ¿Se entiende, Cristian? ¿Sí? Ya, bacán. ¿Alguna otra pregunta? Le tengo un ejercicio con una polea no ideal que está compuesta por dos discos de distintos radios. Entonces, podríamos hacer este que es un buen ejercicio para notar un pequeño detalle que no habíamos notado antes o que no nos habíamos encontrado con ese tipo de ejercicio. Entonces, el tercer ejercicio es el siguiente. Tenemos, una superficie donde tenemos una polea que está formada por dos discos concéntricos. Aquí está sujeta la polea, ¿cierto? Y hay un objeto que está en esta superficie que está unido a la polea más externa por medio de una cuerda ideal. Y en el radio interno de la cuerda hay otro cuerpo que está colgando, ¿cierto? Unida por una polea ideal, un cuerpo de masa 4m. Entonces aquí vamos a anotar las cosas. Este tiene una masa de 2m, este tiene una masa de 4m. El radio externo es R mayúsculo, el radio interno es R minúscula. Además, la polea, tenemos esta relación, el radio externo es 2 veces el radio interno y el momento de inercia de la polea con respecto a este eje que está aquí es igual a 5 veces m, este mismo m acá, por el radio al cuadrado. Entonces, aquí no hay roce. Está la gravedad, ¿cierto? Entonces nos piden que calculemos, que hagamos un modelo para encontrar cuál es la aceleración angular de la polea y cuáles son las tensiones de las cuerdas. Buena pregunta, Joan. Joan pregunta con respecto a si esta es la última clase. Sabes que ni yo misma lo tengo claro. Porque según el calendario hay una clase, creo que la próxima semana,
o la subsiguiente y después hay otra en enero. Es como extraño, no estoy segura de cómo es. De hecho, a ver, miren, aquí está el calendario, este es medio antiguo en realidad, pero según esto, bueno, ya no existe ni el momento angular. Y tenemos, miren, una clase el 23 y después una el 27. Pero me imagino que para los que les vaya bien en el certamen 2, ¿cierto? Los que aprueben el certamen 2 y le haya ido bien el primero, ya no van a necesitar las siguientes clases porque no se van a ir ni a control recuperativo ni a certamen global, ¿cierto? O a lo mejor, claro, hay algunos que se vayan a control 2. Me imagino que estas dos clases están para preparar el global y para resolver problemas con respecto al certamen 2. Me imagino yo. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿ese control es solamente para justificaciones o Es puede ser? recuperativo. Eh, Ah, ya. Creo que no sé si necesita justificación. Es una buena pregunta. No sé por qué están en asunto más. No tengo idea. Porque he ido un poco cambiando. Entonces, bueno, mañana es jueves y mañana tenemos reunión y yo creo que ahí voy a tener claro si es que sí o no. Las vacaciones son en verde. Son estas de acá. Bueno, así que no sé si esta es nuestra última clase. ¿No? ¿Tiene mal en la pantalla? Ah, lo que pasa es que... ¿a dónde está? Aquí está. El certamen sería el 12, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde el 13 en adelante, ustedes estarían de vacaciones en el fondo. Pero ahora, si les va bien el certamen 2, quedaría libre este viernes con respecto a física. Y si es que... Claro, opcionales, lo que pasa es que parece que no vamos a hacer nada... Eh, no vamos a hacer como opcional el tema de momentum angular. Pero sí, yo creo que las clases van a ser como repaso para preparar para el global. Eso sí, yo creo. Eso sí. Ya, vayamos al ejercicio antes que se nos vaya el tiempo para que hagamos este. Ya, entonces, nuestros pasos, tenemos que hacer nuestros pasos de modelación, ¿cierto? Eh, Ahí va a depender, porque en algunos certámenes les piden que hagan, por ejemplo, el diagrama de interacciones y en otros no se los piden. Entonces, ya, hagamos todo por esta vez, rápidamente, todos los pasos. Entonces, vamos a hacer otra hoja. Entonces, por ejemplo, Profe, aquí, ¿sí? pero entonces cuando, por así decirlo, nos toca hacer todo lo que son los pasos, por ejemplo, los diagramas de interacciones y todo eso, ¿nos lo van a decir en el certamen? Sí, se lo va a decir porque, por ejemplo, antes le hacían hacer todos los pasos. Le decía, haga un paso que contenga diagrama de interacción, inventario de fuerza, bla, 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 bla. Pero los certámenes del semestre pasado no fueron así, fue simplemente construye un modelo, pero no decía qué pasos que tenía que tener, entonces ahí es libre. Entonces, usted no tenía para qué poner, por ejemplo, si es que no lo necesitaba, poner los diagramas de interacciones. Podía partir solamente desde el diagrama de cuerpo libre. Ya, profe, Entonces muchísimas ahí gracias. simplemente tienen que leer bien. Entonces hagamos los diagramas de interacciones. Tenemos entonces la polea, tenemos la cuerda 1, tenemos el bloque de 2M, tenemos la cuerda 2 y el bloque de masa 4M. Y tenemos la superficie, ¿cierto? Superficie tierra. Ya, horrible me queda. Entonces, tenemos, ¿cierto? Las interacciones de contacto entre la cuerda y el bloque, entre la cuerda y la polea, la otra cuerda y la polea. Bueno, que en este caso sí son dos cuerdas diferentes, porque están unidas a distintas partes de la polea. Además, el bloque 2 descansa sobre la superficie y la polea está sujeta a la superficie, ¿cierto?
Y tenemos las interacciones gravitacionales que son a distancia. Para la polea y los bloques, ¿cierto? Que las cuerdas cuando son ideales significa que su masa es despreciable. Ya, entonces ahora vamos con el inventario de fuerzas, que la vamos a escribir resumida, no voy a hacer, no voy a escribir lo que es cada fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos, ya las más fáciles que siempre ponemos son las fuerzas peso, ¿cierto? Que es la fuerza gravitacional entre la Tierra y, por ejemplo, la polea, que vamos a denotar como P, simplemente. Tenemos la fuerza gravitacional entre la Tierra y el bloque de 2M. Le vamos a poner P sub 2M. Tenemos la fuerza gravitacional entre la Tierra y el bloque de masa 4M. Lo denotamos por P sub 4M. Tenemos las tensiones, ¿cierto? Que serían las fuerzas de contacto entre la cuerda 1 y la polea, que lo notamos con T1. Tenemos la fuerza de contacto entre la cuerda 2 y la polea, T sub 2, ¿cierto? Esto es muy tedioso. Tenemos la fuerza de contacto entre la cuerda 1 y el bloque de 2M, que también es la tensión 1, ¿cierto? Pero va a tener un signo contrario al de T1. Es menos, ¿cierto? Menos T1. Y tenemos la otra tensión, que es una fuerza de contacto entre la cuerda 2 y el bloque de 4M, y es igual a menos, ¿cierto? T2. Aunque el signo después da un poco lo mismo porque lo vamos a cambiar, lo vamos a fijar después. Y nos faltarían la fuerza de contacto entre la superficie y el bloque de 2M, ¿cierto? Que como no hay roce, simplemente es una fuerza normal. Y tenemos la última, la fuerza de contacto entre la superficie y la polea, que le vamos a llamar una fuerza C de contacto. Ya. Entonces ahora sí viene lo más importante, que sería diagramas de cuerpo libre y extendido, ¿cierto? Entonces vamos a partir con los diagramas de cuerpo libre para el bloque de masa 2M. Tenemos el bloque de 2M es el que descansa en la superficie, ¿cierto? Entonces, ya para que sea un poco más dinámico, ustedes me van diciendo cuáles son las fuerzas. Ya tenemos la normal, ¿cierto? Tenemos el peso y ¿qué nos faltaría? Y la tensión, ¿cierto? El peso de la masa de 2M. Y a esa tensión le pusimos T1. Y apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Uy. T1. Claramente este sistema está acelerando hacia la izquierda, ¿cierto? Después, vamos a hacer acá abajo, el bloque de 4M, es más fácil todavía, ¿cierto? Porque tenemos simplemente el peso hacia abajo y tenemos la tensión hacia arriba, ¿cierto? Cristian, te tienes que ir, te estás despidiendo. Y tendríamos el diagrama de cuerpo libre extendido, ¿cierto? Para la polea.
Entonces aquí hacemos 2 círculos concéntricos, porque tenemos que dibujar la polea, ¿cierto? Esa es la gracia de los diagramas de cuerpo libre. Ya, me quedaron casi perfectos. Entonces tenemos, bueno, el peso que actúa en el centro de masa de la polea, ¿cierto? Que es justo, digamos, el eje. Tenemos esta fuerza de contacto que parece que tiene una dirección hacia allá. También aquí en ese eje. Después tenemos las tensiones, ¿cierto? Fíjense que la tensión, aquí le puse tensión 2, no, pues tensión, a ver, ¿cuál fue el que le puse a cuál? Perdón, ya, este es T1 y le puse T2, no, pues este es T1. Este es T1 y este es T2, ahora sí. Entonces, bueno, esta es la fuerza de contacto, este es el peso, y ahora tenemos que poner las tensiones, ¿cierto? La tensión 1 actúa en el borde exterior, ¿cierto? Pues con esa dirección hacia la derecha. Y aquí tenemos el vector, ¿cierto? Vector R, que es el brazo de esta fuerza. Uy. Y aquí tenemos la tensión 1. Y la tensión 2, como pueden ver en el dibujo, actúa en el radio interior de la polea, ¿cierto? Entonces la dibujamos acá y hacia abajo. Entonces esta sería la tensión 2. Este sería el vector R minúscula, lo voy a dibujar ahí. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestros diagramas, nos faltaría poner la predicción para la aceleración, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con rojo. Vamos a hacer aquí ya. Entonces creo que ustedes me vayan diciendo cuáles son las aceleraciones. ¿Cuál sería la aceleración del bloque de masa 2M? Aquí los leo o los escucho. A la izquierda, ¿cierto? Entonces diría hacia allá. Entonces ponemos positivo hacia allá porque es más sencillo. Y va a tener una aceleración, ¿cierto? ¿Cuál sería la aceleración del bloque de masa 4M? Hacia abajo. Y aquí viene la pregunta del millón, chiquillos. ¿Son estas aceleraciones iguales? La aceleración del bloque de masa 2M es la misma que la aceleración del bloque de masa 4M. Ya. Por el momento no vamos a ver cuál es mayor o cuál es menor. Simplemente vamos a decir a priori que son diferentes. ¿Pero por qué son diferentes? ¿Cuál es la gracia? Si miramos la aceleración del tercer objeto, que sería la polea, ¿cierto? La aceleración angular, vemos que va en contra de las manecillas del reloj. Entonces definimos positivo hacia allá, negativo hacia acá, y este es alfa. ¿Qué pasa si yo quiero relacionar alfa con estas aceleraciones? ¿Cómo relaciono las magnitudes? ¿Cómo relaciono la magnitud de la aceleración 1 con alfa? ¿A qué sería igual? A alfa, ¿cierto? Alfa por R. Y sería por R mayúscula, ¿cierto? Pero R mayúscula es igual a 2R. 2 alfa R, ¿cierto? Es la relación que me dan en el enunciado. Ahí está. Y si yo quisiera relacionar alfa 2, es igual a ¿qué? Sería igual a alfa por R minúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas aceleraciones son lineales, serían la aceleración angular, que es la misma, ¿cierto? Porque estos dos discos son concéntricos y van girando, ¿cómo se les llama? Hoy se me olvidó el nombre, pero van girando juntos, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la aceleración angular por el radio. En el primer caso es un radio que es el doble del segundo, ¿cierto? Por eso entonces vemos que las aceleraciones no son iguales en este caso y es muy importante darse cuenta de esto. Es como cuando estudiábamos
la dinámica de los cuerpos puntuales y veíamos que habían, por ejemplo, más de una polea. Las poleas eran ideales, pero al haber más de una polea pasaba esto, que las aceleraciones eran distintas. Ya, entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta, en la relación entre las aceleraciones lineales y las angulares. Ahora que ya tenemos todo esto, faltaría simplemente hacer nuestras ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a eso. Entonces vamos con la primera, vamos a ver con las ecuaciones primero para los bloques, que es más sencillo, ¿cierto? Porque como los modelamos como puntuales, tenemos para el bloque de masa 2m, tenemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es igual a su masa, que es 2m, por la aceleración 1, ¿cierto? Pero este objeto podemos separarlo, ¿cierto? Perdón, este objeto es la ecuación para las fuerzas la podemos separar en las dos direcciones, ¿cierto? Tenemos una para el eje Y, que vamos a tener que la normal menos el peso, ¿cierto? Es igual a 0. Y la ecuación 2 que me dice que la tensión 1 es igual a la aceleración, ¿cierto? 2m por la aceleración 1. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Después, para el objeto de 4m, nuevamente tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a su masa, que es 4m, por la aceleración, que ahora en este caso es a sub 2. Y las fuerzas que actúan son solo en el eje Y, ¿cierto? Y tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Pero nosotros definimos hacia abajo positivo. Entonces, ¿cómo es el orden en estas ecuaciones? ¿Qué ponemos primero? Exactamente, ponemos el peso. Oye, aquí puse mg, nada que ver. Este sería 2mg. Ahí sí. Aquí sería el peso, ¿cierto? Que sería 4mg menos la tensión 2. Exactamente. Igual a 4ma2. Entonces esta sería otra ecuación. Y nos faltaría entonces ahora las ecuaciones para la polea. Entonces ahora tenemos para la polea. Tenemos para la polea que la sumatoria de los torques que actúan sobre la polea, es igual a su momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, si nosotros vemos la polea, nuestro diagrama cuerpo libre extendido para la polea, vemos que, como en todos los problemas que estamos viendo en este curso, las fuerzas y los brazos están en el plano XY, o en un plano nomás, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener una componente solamente para el torque, que va a ser en el eje catongo, ¿cierto? En el eje Z. Entonces, si nosotros fijamos, claramente tenemos que poner aquí, ¿cierto? El eje en el centro de la polea. Solamente hay dos fuerzas que están haciendo torque, ¿cierto? Que serían las tensiones, ¿cierto? Porque la fuerza de contacto y el peso se aplican en el mismo centro, ¿cierto? Entonces ahí no hay brazo y es cero el torque. Entonces los torques que tenemos va a ser el torque generado por la tensión 1 y el de la tensión 2. Ahora, si yo quiero que mi polea esté girando en esta dirección que yo dije aquí, ¿cuál torque tiene que ser mayor? ¿El de la tensión 1 o el de la tensión 2? ¿Se entendió la pregunta? Yo estoy viendo que predije que la aceleración de la polea era en contra de las manecillas de reloj, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos torques generados por la tensión 1 o por la tensión 2 tiene que ser mayor para que la aceleración se dé en esa dirección?
Me puedo imaginar, si yo tiro, por ejemplo, la polea con la tensión 1, ¿hacia qué lado gira? Y si tiro con la tensión 2, ¿hacia qué lado gira la polea? ¿Nadie? No se pueden imaginar si yo tuviera la polea y yo la tiro por el extremo, por ejemplo, superior, hacia la dirección derecha. T1 hace girar hacia el lado de las manecillas del reloj, ¿cierto? Tomás dice que T1 sería más grande, pero si T1 es más grande, entonces la polea tendría que estar girando hacia el otro lado, tendría que estar acelerando hacia el otro lado. En el fondo, si vemos esto, vamos a hacer, a ver, pequeños dibujos acá, con verde. Tengo la tensión 1, ¿cierto? Hacia allá, y el radio, que va hacia arriba, ¿cierto? Tensión 1. Vean que si yo voy desde el radio hasta el torque, genero un giro en esa dirección, ¿cierto? En la dirección de las manecillas del reloj. Ahora, si yo veo el torque 2, que es hacia abajo, ¿cierto? Y el radio pequeñito, que es hacia el otro lado, hacia allá, veo... Veo que si llevo el vector brazo, ¿cierto? R pequeño hacia T2, el giro es justamente el que estoy buscando, en contra de las manecillas del reloj. Y si yo quiero que gire hacia allá, entonces este torque tiene que ser mayor que al otro, que el torque generado por T2. Porque si no, sería, no estaría acelerando hacia esa dirección, ¿cierto? Entonces, si yo voy aquí a mi ecuación, encuentro que el torque generado por la tensión 2 menos el torque generado por la tensión 1 tiene que ser igual a momento de inercia por alfa, donde aquí ya omití, ¿cierto? Porque todo esto está en la dirección de Catón, ¿cierto? Entonces solamente tomo las componentes escalares, solo tomo los escalares. Ahora, la gracia es que este ejercicio, lo fácil es que los torques están generados, perdón, los ángulos entre las fuerzas y los brazos de las fuerzas son todos de ángulos de 90 grados. Entonces, muy sencillo porque el seno 90 es 1, ¿cierto? Entonces, el torque generado por la tensión 2 va a ser el brazo, ¿cierto? Que es R minúscula por T2 menos el brazo de T1, ¿cierto? Que es 2R minúscula por T2 es igual a I por alfa. Entonces aquí tengo la tercera ecuación. Entonces tengo tres ecuaciones que me van a importar, ¿cierto? Que serían estas de acá. Esta de aquí en realidad no me importa. Si hubiese, por ejemplo, roce en esta superficie, ahí yo necesitaba esto para saber cuánto era lo normal. Claro. Entonces tengo estas tres ecuaciones, le vamos a poner el nombre. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, si yo veo esto a primera vista y veo que en realidad tengo las tensiones y tres aceleraciones, ¿cierto? Tengo 5 incógnitas, pero en realidad como tengo estas relaciones de acá arriba, que me relacionan las aceleraciones lineales con las angulares, yo puedo reemplazar acá en A1 y A2, ¿cierto? Esto de acá, y voy a tener las tres incógnitas y tres ecuaciones para poder resolver mi problema. Entonces, en realidad, esta ecuación de acá simplemente es T1 es igual a 2M, A1 era 2, ¿cierto? Por 2R alfa, entonces esto es igual a 4MR alfa. Esta ecuación de acá va a ser 4mg menos T2 igual a 4m, pero A2 es R por alfa, ¿cierto? R alfa, esta es la ecuación en realidad. Y esta, bueno, y aquí está alfa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer para encontrar alfa? Podría, aquí este 1, perdón.
podría despejarte T1, bueno, ya está despejado, T2 y reemplazarlo en 3, ¿cierto? Entonces de acá podemos despejar T2, va a ser igual a factor 4m, ¿cierto? G menos R por alfa. Y si yo reemplazo T1 y T2 en 3, entonces T1 y T2 en 3, obtengo, yo les voy a escribir el resultado, ustedes ahí pueden hacer bien el álgebra porque ya no estamos pasaditos en la hora. Me da que la aceleración es de 4G sobre 17R y también después puedo reemplazar de vuelta la aceleración angular y obtener las tensiones. T1 me da 16 mg sobre 17 y T2 me da 4 mg, bueno, factor de 1 menos 4,17 avos. Y ahí tengo las tensiones. Y ese es el problema. No sé si hay alguna consulta, si les quedó claro todos los pasos. Y bueno, nos despedimos, pues chiquillos. Muchas gracias por haber participado hasta el final conmigo. Para mí es súper importante tenerlos porque es como triste hacer clase a nadie. Así que muchas gracias por su participación porque fue súper buena. Les deseo el mayor de los éxitos en el certamen, que les vaya súper bien. Acuérdense de comer, dormir bien, ir tranquilos. Sean honestos también, porque el daño, si copian el daño se lo hacen ustedes nomás, ¿cierto? Así que ahí tienen que ser adultos y ser honestos. Y gracias a ustedes, de verdad, fue un gusto también para mí. Y bueno, ahí estamos en contacto, obviamente, por cualquier duda que tengan de aquí al certamen y después también del certamen vamos a estar en contacto. Así que muchas gracias a ustedes. Que tengan también un buen fin de semestre con sus otros ramos. Gracias a ustedes también, que tengan muy buenas fiestas. Chao. Cuídense.